Hola Isaac, me da muchísimo gusto estar acá platicando contigo. Igualmente, Mark. Eh, Realmente es un, o sea, más que un gustazo por platicar contigo, eres un hombre que está, o sea, que ha incursionado en el cine y que lo ha hecho de una forma muy, muy específica, analizando y planteando como temas que podrían considerarse rojos en términos de conceptos de la comunidad judía y todo lo que implica para esta discusión, o sea, para que sea tema de mesa. En, en sí, esta película, Leona, ¿podrías decir que es una película que está hecha para poder tratar temas? ¿O nada más es una visión o una historia de alguien? Bueno, pues creo que son las dos. O sea, definitivamente hice esta película para tratar estos temas en mi cosmovisión, en mi manera de ver las cosas. Era una necesidad más que un querer hacer la película, era una necesidad de decir algo con tantas ganas que tuve que, bueno, usar mi medio, el medio que yo conozco y que sé hacer para decir lo que necesitaba decir. Y bueno, lo que necesitaba decir, lo que necesito decir todavía, pues son varias cosas, pero al final todo lleva a lo mismo, que es, pues, la, lo que para mí significa la adultez. La adultez he encontrado yo en esta transición a mi propia adultez, que es esa búsqueda de libertad, de ejercer la mayor voluntad posible. Y con lo que me he encontrado es con mi propio pasado, con mi familia, con estas maneras, con este sistema de creencias del que no estoy del todo de acuerdo, que ha intentado eh, guiarme por un lado distinto al que yo creo que es mejor para mí. Sí, bueno, esta película se ve, o sea, que también es una reflexión personal. Esta película, ¿cómo se te ocurrió? Bueno, a los 23 años fue que es interesante porque es un género que se llama coming of age, que es transición a la adultez. En Estados Unidos es muy famoso el género y sucede entre chavos o chavas, o sea, los protagonistas de estas historias coming of age o transición a la adultez siempre tienen 16, 17, 18, 19 años. Y lo interesante es que en nuestra comunidad no sucede eso a esa edad. Nosotros, a pesar de que la Torá y el Bar Mitzvah y esto es como ya eres un hombre, ¿no? A los 13 años, en realidad, comparándolo con personas que no son de la comunidad, hay una infantilización a partir del deseo de que los hijos se vayan de la casa de los papás hasta que se casan. Entonces, lo que termina pasando es que son niños, ¿no? Bajo el yugo de la madre, del padre en la casa, bajo las reglas de los papás, hasta que se casan y entonces ya, de un día a otro ya son adultos, ya se les considera adultos y ya se les respeta como adultos. Y yo decidí tomar un camino distinto a ese que era esperado para mí y decidí pues desobedecer y a la par de decepcionar también, porque mis papás no conocían otra manera o no tenían otra expectativa sobre mí. Cuando decidí irme a vivir solo a una colonia que se llama San Pedro de los Pinos. Para ellos fue casi una tragedia que yo decidiera irme del palacio en el que ellos habían hecho para mí en Bosques de las Lomas para irme a un departamento de 40 metros en San Pedro de los Pinos. Pero fue ahí, en ese departamento, viviendo con un amigo no judío, que además era novio de mi mejor amiga judía, también de la Maguen David, que pude ver
esa burbuja que había dejado un poco atrás o que había empezado a dejar atrás, que era esa burbuja comunitaria tan, tan fuerte. Y, y, y lo primero que me encuentro es con un enojo profundo de por qué yo no conocía nada fuera de esta burbuja, y tengo 23 años. ¿Por qué jamás había ido a Coyoacán? ¿Por qué jamás había probado? O sea, ¿por qué si no soy kosher le tengo un tabú al cerdo? Entiendo que si alguien es kosher y dice, estos son mis preceptos y yo creo en esto, está bien, pero yo no era kosher, a mí no me interesaba, pero hay un tabú pues, sobre el sexo, sobre el cerdo, sobre tantas cosas, y yo ni siquiera tenía esa conciencia de la existencia del mundo exterior fuera de esa burbuja comunitaria. Entonces, lo primero que me encuentro es con un enojo muy fuerte, porque también estaba combinado con por qué, si estos dos amigos míos se aman tanto, es tan difícil su relación. ¿Por qué los papás de ella no quieren siquiera conocer a Rodrigo, que es una persona increíble y que yo quiero tanto y que vivo con él? Entonces, bueno, así fue que empecé a escribir, pues en esas ganas de sacar este sentimiento que fervecía en mi interior. Y esa fue una herramienta para mí para madurar y para convertirme en adulto. Y también el guión maduró conmigo. Fueron 2 años de escribir el guión, donde empecé pues a reflexionar y también a entender de dónde y por qué. Y sí, primero muy enojado con mis papás, porque ¿por qué no me enseñaron otra cosa? Pero después me di cuenta que tampoco sabían otra cosa y que también eran víctimas de este sistema opresor, al igual que y nuestros abuelos no tanto, y nuestros bisabuelos no tanto, porque pues al menos mis antepasados llegan de Alepo, Siria, sin saber hablar español, a un país donde hay una fuerte cultura religiosa y donde no es multicultural. No es como en Estados Unidos, que llegaban y era como, tú eres armenio, tú eres italiano, yo soy judío, pues todos somos de diferentes lugares y estamos aquí reunidos. No, aquí más bien era, llegamos a un lugar donde todos creen en la Virgen de Guadalupe y nosotros no sabemos ni hablar español, pero bueno, tenemos que estar ahí en el centro vendiendo cinturones a quien se ponga enfrente, porque si no mi familia no va a comer hoy. Poco a poco empiezan a llevarse mejor, a apoyarse, ¿no? Y a permanecer unidos, y a pesar de que iban a escuelas públicas los niños, pero siempre hubo esta sensación de unión, ¿no? Que es lo que también caracteriza a la comunidad judía, es como el apoyo mutuo y casi la hermandad. Se mudan a la colonia Roma en los 20, 30, que es un poco mejor, y luego a Polanco, y luego se empiezan a alejar más, ¿no? Tecamachalco, Interlomas, ya, pues que era lo más lejos de la sociedad mexicana posible. Y entonces empieza a haber este hermetismo que a pesar de que las intenciones del hermetismo es el apoyo mutuo y el bienestar comunitario, se olvida algo importantísimo, que es el bienestar individual, la individualidad de cada persona y el libre albedrío de cada persona y la voluntad de cada persona y la diversidad. O sea, en ese hermetismo se olvida algo que enriquece a cualquier sociedad, que es la diversidad de pensamiento, la diversidad de cosmovisión, de sexualidad, de todo eso. Entonces, pues mis papás crecen en ese hermetismo donde, pues, ¿cuál diversidad? Yo nací hombre, lo que tengo que hacer es vender mezclilla en el centro, casarme, proveer económicamente a mi familia y punto. Tener nietos y morirme y se acabó. Y de pronto a nuestra generación le toca un mundo distinto, con internet, pues, con una visión, con una perspectiva del mundo mucho más amplia, eh, donde ahora sabemos, aunque no queramos, que hay diferentes maneras de vivir la vida, que hay diferentes maneras de pensar, y no nos queda de otra que
que agarrar nuestra vida por las riendas y tomar las decisiones. Pero es muy difícil tomar decisiones distintas porque hay una cuestión muy fuerte de decepción y hay esta cuestión comunitaria de lo que yo espero de ti es esto. Hay unas expectativas gigantescas arriba de nuestros hombros y fue hasta que yo me mudé a San Pedro de los Pinos que pude ya decepcionar, y al decepcionar te quitas esas expectativas de los hombros y entonces eres libre de tomar las decisiones porque ya estás en el peor lugar, ¿no? Que es la decepción a tus padres. Pero a partir de ahí encontré un camino de voluntad, de libre albedrío, donde puedo tomar mis decisiones y puedo moverme del lugar y puedo decidir esto y mañana puedo decidir otra cosa y después puedo decidir casarme con una judía o no, o moverme libremente porque ya no tengo expectativas. Y no nada más eso, mis papás fue inverso, aprendieron de mí y de mi hermana y dijeron, ¿cómo? Él puede hacer lo que quiera y yo, ¿por qué no? Y mi papá ahora me dice, yo ya no tengo a nadie encima de mí. Y refiriéndose a ya no hay expectativas sobre mí, ahora yo voy a hacer lo que quiera. Y dice mi papá, ahora si quiero no voy a trabajar, y si quiero me drogo, y si quiero me digo, es figurativo, pero hago lo que yo quiera. A partir de que ya veo que tú puedes hacer lo que tú quieras. Bueno, entonces, de ahí surge de ese sentimiento, de esa revoltura de sentimientos, de transicionar a la adultez, de tomar las decisiones propias y de ver un entorno restrictivo por el tamaño de las expectativas que hay de sus integrantes. Eso es como la revoltura de sentimientos que me llevan que me empujan a escribir este guión. Ok, es que, bueno, es un tema increíble, increíblemente profundo y que realmente sí es algo que debería de hablarse, o sea, en general. Ahorita vamos a regresar a él. Pero me gustaría también pasar un poquito más a la parte del cine, de cómo es que te costó contar esta historia, porque al fin y al cabo esta es una historia que se ha contado muchísimas veces, o sea, no es la primera vez que se cuenta sobre esta persona que rompe con las tradiciones familiares o con esa estructura social y decide hacer lo que tiene que hacer. Pero ahorita tú lo estás contando bajo cierto contexto muy específico, que obviamente o sea, se ve, y ya lo aclaraste tú, de que es una historia muy personal y que representa ciertos valores personales tuyos. La pregunta más bien vendría siendo, ¿por qué con ella? O sea, ¿por qué con tu personaje principal, que es Leona, que aparte o sea, es una mujer que tiene ciertas características, o sea, tiene un lado artístico muy fuerte, que o sea, tiene un contacto con la sensibilidad y de cierta manera sí ayuda a cuestionar, o sea, ella, al personaje, a cuestionar su propio mundo, ¿no? Y por otro lado también tienes esta cuestión de cómo la comunidad o cómo su entorno tiene una influencia ahí. Obviamente los personajes, o sea, no podemos decir que están basados en alguien, chance sí, pero no podemos decir que se trata de alguien, sino que de cierta manera sí siguen como los estereotipos de las tías, que de hecho sí existen, o sea, como este personaje que podría tener cualquier cara. Sin embargo, ¿por qué lo contaste con ella? ¿Por qué, o sea, ¿por qué con una mujer? ¿Por qué o sea, de esta forma tan específica en donde tienes a este personaje que es la tía también, ¿no? Que le está diciendo constantemente. Eh, o sea, ¿por qué de esta manera? ¿Representa como el estereotipo en general de cómo se da adentro de la comunidad? Bueno, yo no conozco la generalidad de la comunidad, solo conozco mi perspectiva, mi experiencia y la experiencia de la gente a mi alrededor que me ha contado. Yo crecí con dos hermanas y siempre he estado pues rodeado y he sido retroalimentado por mujeres y me di cuenta que para mí esa mudanza de irme a San Pedro Los Pinos, sí, fue una decepción, pero también fue algo que pude hacer con cierta facilidad. O sea, a partir de tener la valentía de decir, me largo mañana, sí me di cuenta que para mi hermana, por ejemplo, fue algo muchísimo más difícil, porque es un sistema de creencias, es un sistema moral religioso, igual que el mundo entero,
patriarcal que es aún más opresor con las mujeres. Y para mí eso era clarísimo y yo quería darle esa voz a mi hermana o a mi amiga que pasaban un momento mucho más difícil que el mío, que para ellas ejercer esa voluntad o ese libre albedrío era mucho más complicado y no y me fue imposible ponerme a mí enfrente cuando estoy viendo que hay algo que es mucho más grave, que es mucho más profundo, como es la expectativa de la mujer judía, que es vas a casarte y ahí es cuando ya, ¿no? Cumples con tu propósito y vas a tener hijos y educarlos y hacerle de comer a tu esposo y lavar la ropa. Entonces creo que a pesar de que es un sistema patriarcal que oprime a todos, hay algunos que oprimen más y creo que las mujeres definitivamente sufren una opresión mayor que nosotros. Y entonces, pues sí, este personaje principal surge de esta combinación de mujeres a mi alrededor que me han contado sus experiencias, sus sensaciones. Por ejemplo, yo tengo una amiga que cuando tenía un novio no judío decía, ¿cómo puede ser que gente que no me conoce, que extraños, sienten la autoridad de sentarme en un café a decirme en qué me equivoqué y qué es lo que me conviene? Pero si no me conoces, y es eso que te digo de olvidar la individualidad y de decir toda la comunidad somos iguales. O sea, sí, todos venimos de un lugar, pero ya tercera, cuarta generación, ya no todos somos iguales, ya no todos tenemos la misma cosmovisión, la misma manera de ver las cosas, no todos deseamos lo mismo, no todos tenemos la misma curiosidad. Y te digo, es que es esa opresión de la diversidad lo que más me enoja, porque en la diversidad está la riqueza y está el amor al prójimo. ¿Por qué no podemos escuchar a alguien que opina distinto a nosotros y respetarlo y amarlo? En esa parte, de cierta manera, también existe dentro de tu película algo que captaste que se me hace a mí magnífico, que son, yo le llamo los pequeños momentos. O sea, como estos detalles que nadie se da cuenta si no te ha pasado a ti, ¿sabes? O sea, de que te preguntan algo sobre judaísmo y que de cierta manera quieres, o sea, quieres responder, pero tampoco quieres sentirte que estás faltando al respeto y pasa de los dos lados. O sea, por un lado, hay personas que les da cosa preguntar sobre judaísmo porque está este tabú de que, o sea, no vaya a decir algo que no y la persona se vaya a ofender. Y por otro lado está esta cuestión de responder, o sea, que es cuando le preguntan a ella en la película, oye, ¿y me puedes invitar a tu cena de Shabbat? ¿No? Que también se me hace increíble la forma en la que contesta, porque no dice que sí, ella dice, creo que les pregunta, ¿no? Como, si tienen ganas de ir o una cosa y les pregunta, o sea, se sale por la tangente increíble que, sinceramente, yo, o sea, cuando vi eso dije, o sea, yo he vivido tantas veces eso y tiene que ver mucho por este contraste que existe entre el mundo de afuera o sea, el mundo que nos plantean desde adentro. ¿Tú crees que de cierta manera esto, o sea, el hecho de que tengamos esta conversación coartada, o sea, de que literalmente esté, o sea, que sea difícil comunicar esto por tabús y prejuicios que ya traemos desde atrás, tanto de afuera como de adentro, o sea, los dos lados, o sea, que se vuelva tan difícil entendernos, o sea, que el judaísmo permanezca siendo un tabú, tanto para los de adentro como para los de afuera? Porque Sí, incluso una de las cosas que se plantea es de que ni siquiera ella conoce bien sus raíces. O sea, ella tampoco está tan involucrada en el judaísmo, ¿me entiendes? Y digo, no trae ninguna cuestión de prejuicios, sí o no. Eso es, o sea, pasa porque no todos somos completamente ortodoxos, pues. Pero el punto aquí es, ¿tú crees que eso, o sea, que quitar los tabús sobre el judaísmo ayudaría al judaísmo mismo? sí, por supuesto. Bueno, ahora que yo no vivo el judaísmo con tabús, bueno, si me preguntabas a los 23 años que tenía este enojo y esta locura me hubieras preguntado, yo te hubiera dicho, yo no soy judío, porque a mí no me representa nada de ese mundo, no me representa nada de esa comunidad. Ahora, con cierta madurez,
No soy así de radical en lo absoluto, al contrario, yo tengo muchísimo orgullo de ser judío, conozco mi historia, además es una historia que me apasiona muchísimo y sé de dónde vengo y me parece peculiar, interesante y única. Y no quiere decir que estoy de acuerdo con la manera de operar de este sistema de creencias judeo-mexicano. Eh, yo no practico nada de judaísmo, pero el judaísmo es una cosa cultural, es algo que con lo que crecí y que sí, que me parece muy enriquecedor pertenecer a esta pues a esta historia. Y definitivamente, como dices, creo que sí hay una cosa de afuera de esta burbuja comunitaria y de adentro. Y como te dije, llegaron a México en 1900 y puros guadalupanos, pues que nosotros no sabemos qué es esto, y es Sí. que Sí, México tampoco es, pensaban que el chal incluso tenía una referencia con el talit en los inicios. pues sí, y pienso que sí, que México también es un lugar sumamente machista, patriarcal, religioso, moralino, y es por eso, creo, que se ha dado esta separación tan fuerte entre judíos mexicanos y otros mexicanos, porque no ha habido ese puente, no ha habido esas ganas de enriquecer la cultura con la diversidad. A mí me da mucho orgullo cuando Leona la programan en festivales internacionales como película mexicana, porque digo, claro, es que es parte de lo que es México. Y no solo es sobre judaísmo, también es sobre este país, es sobre esta ciudad y es sobre esta falta de escucha al otro, que cohabitan en una misma ciudad. Entonces sí creo que lo que falta es diversidad, lo que falta es escuchar. La diversidad existe, lo que hace falta es la conciencia de la diversidad para que podamos escuchar a todos y aunque no estemos de acuerdo o aunque pensemos diferente, aunque nuestro sistema de creencias sea diferente, ¿por qué no poder respetar eh, a alguien que piensa distinto? Y también, y ese es también un poco mi punto y mi discurso en la película, es abrir un diálogo. No estoy tratando de, de Criticar. no estoy tratando de criticar o de forzar una manera de pensar, al contrario, estoy tratando de abrir un diálogo, estoy tratando de, o al menos ampliar un diálogo entre personas que piensen distinto y sobre todo intergeneracional, como te digo, a nuestros papás, a nuestros abuelos, les tocó otro mundo, les tocó un mundo donde no había o no sabían que había todas estas opciones, todas estas maneras de ver la vida. Eh, y a nosotros, pues sí nos toca eso, y lo que nos toca también es hablar con nuestros papás, hablar con nuestras tías, hablar con nuestros tíos y darles nuestro punto de vista. Y ojalá que podamos respetar el uno del otro y que así crezcamos y sanemos y respetemos la individualidad de las personas. Te quiero agradecer por la entrevista. Muchas gracias por el tiempo y muchas felicidades por Leona. Espero que tengas un gran recibimiento de esta película Coming of Age, que sinceramente o sea, es una pieza de arte que sí habla de una situación real dentro de México. ¿Dónde pueden ver esta película tan increíble sobre un tema tan actual y real de la comunidad? Bueno, Leona se estrenó a partir de este jueves, 17 de diciembre, en Cinépolis, Cinemex, en la Cineteca Nacional, en el Cine Tonalá va a haber algunas funciones
y va a haber una función especial en el Autocinema Coyote este lunes 21 de diciembre. Voy a estar yo y va a estar Nayan, la protagonista, para dialogar con el público, para contestar las preguntas que tengan. Es una única y función especial donde pues puedes ver la película desde tu coche si tienes miedo de ir al cine. Aunque también cabe mencionar que ir al cine, yo he estado yendo mucho al cine y es un lugar extremadamente seguro. Solamente va el 30% de la gente, es un lugar muy bien ventilado, sanitizado, nunca te acercas a nadie. O sea, si han ido a restaurantes, créanme que ir al cine es muchísimo más seguro. Así que pues está en Cinépolis, Cinemex, lo pueden ver, seguramente hay una sala que tiene Leona que les queda cerca. Perfecto. Pues bueno, en ese caso te agradezco mucho y pues yo seguramente voy a estar ahí. Voy a ser de los que digo. Yo por sí ya la vi, pero igual me encantaría volverla a ver, independientemente para poder sí tener una perspectiva más a fondo de la historia, porque sinceramente es una historia increíble. Muchísimas Muchas gracias por la gracias. entrevista, Isaac. Gracias, Marc, a ti por el tiempo.